Muy bien. Vamos a compartir una palabra hoy que se encuentra en el libro de Esdras, capítulo 1 y del 1 al 4. Amén. Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. Amén. Dice entonces: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él. Y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Amén. Hasta el perrito está confirmando. Muy bien. Dijo amén. Yo lo escuché. Ya. Vamos a hacer un pequeño recuento de cosas para hablar realmente de la palabra que está para el día de hoy. Amén. Ya. Entonces decía un pequeño recuento. Nosotros sabemos de que en Jerusalén hubieron ¿cuántos templos? ¿Hubieron? ¿Cuántos? Muy bien, Juanito. Hubieron 2 templos. Muy bien. Una estrellita bonita. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hubieron 2 templos. El primer templo fue el construido por Salomón, ¿cierto? Todos sabemos el primer templo fue edificado por Salomón y fue un templo esplendoroso. Fue un templo, wow, así que tenía revestimiento de oro en todas las paredes, tenía todos los implementos de oro, todos los sacerdotes estaban vestidos de lino finísimo, el sacerdote principal tenía entonces así una pechera llena de joyas, entonces era, pero a todo trapo, el primer templo de Salomón. Amén. Pero sabemos también que entonces el primer templo fue destruido. ¿Cuándo fue destruido? Fue destruido entonces por Nabucodonosor, ¿cierto? Fue destruido precisamente porque el pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos del Señor. Y entonces Él les advirtió por medio de varios profetas de que si ellos no cambiaban su forma de ser, entonces el templo iba a ser destruido. Entonces ellos no escucharon, no cambiaron y finalmente el templo fue destruido. Amén. Entonces, y además el pueblo fue deportado. Y entonces allí vemos cómo entonces el pueblo fue deportado hacia Babilonia. Y allí en Babilonia es donde en definitiva empiezan a vivir una forma distinta de su religión. Y aquí es importante que nosotros vayamos viendo estas cosas. Hasta el templo de Salomón, la única forma de adorar a Dios era en el templo. O sea, toda la vida de los judíos estaba en torno al templo de Jerusalén. Ahí se adoraba, ahí se iba entonces a entregar los pecados, ahí es donde se ofrecían las ofrendas, todo se hacía en el templo. La vida entonces de ellos giraba en torno al templo. De hecho, todos los judíos, independiente de la parte donde vivieran dentro de Israel, ellos debían ir al menos una vez al año al templo y ellos iban entonces a entregar sus ofrendas. Amén.
¿Usted pensará que yo voy a hablar de ofrenda? No, se equivoca. Estoy entonces solamente dando el contexto de donde estamos parados en este momento. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después entonces de que pasa esto, de que ellos son deportados, ellos empiezan a vivir su religión de una forma distinta. Porque obviamente cuando estaban ahí en Babilonia no había templo. Y entonces ellos, ¿qué tenían que hacer? Se reunían al borde de los ríos, se reunían en lugares determinados, y entonces allí ellos estudiaban la palabra, y ellos lloraban también y cantaban melancólicamente, anhelando el día cuando ellos tuviesen que volver nuevamente hacia su tierra. Amén. Y entonces ellos allí cantaban cosas como decir, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, entonces seremos como los que sueñan. Y entonces, cuando nosotros vemos esto, vemos que la destrucción del templo no solo ocasionó que en definitiva la forma en que ellos adoraban se terminara, sino que a la vez lo que ocasionó fue que ellos tuviesen que obligadamente producir una variación en la forma que ellos adoraban a Dios, en la forma en que le buscaban, en la forma en cómo ellos podían conectarse con lo divino, con lo sagrado. ¿Me hago entender? Había algo allí que los hizo que ellos cambiaran. Ellos seguían anhelando su tierra, pero sin embargo ellos ahora durante muchos años tuvieron que estar esperando hasta el momento cuando ellos pudiesen volver a su tierra. Y esto pasa precisamente con ¿quién? Con Ciro. Ya entonces, estaba diciendo yo, que ellos volvieron entonces después de esto a Jerusalén, y ellos empezaron a reconstruir el templo de la mano de la mano de Josué, ¿cierto? Y empezaron a reconstruir el templo. Amén. Y entonces tuvieron oposición, sí, la tuvieron. De hecho, los pueblos vecinos no querían que reconstruyeran, pero sin embargo ahí es donde ellos con una mano tomaban la espada, con la otra construían, pero levantaron nuevamente el templo y este fue el segundo templo. Entonces ya tenemos los dos templos. Y una pregunta, ¿y por qué entonces se habla acerca del templo de Herodes? Si el segundo templo es el templo que levantaron Esdras y junto con Josué, el sumo sacerdote. Lo dejé pensando. El segundo templo, dijimos entonces que es este que está construyendo entonces Esdras, está Nehemías, está Josué, el sumo sacerdote, y reconstruyen el segundo templo. No tiene todo el esplendor del primero, pero sin embargo se convierte en una pieza importante nuevamente. ¿Por qué? Porque ahí nuevamente empieza todo el pueblo a girar su vida en torno al templo nuevamente. Y ahí entonces toda la religión judía empieza a vivirse en torno al segundo templo. Amén. Y esto es interesante decir cómo ellos tuvieron que entonces volver a sus antiguas tradiciones. De hecho, nosotros vemos en la palabra cómo ellos incluso tuvieron que desempolvar la ley, porque la encontraron ahí entre medio de las ruinas, la leyeron y ellos dijeron, wow, hay un montón de cosas que no estamos haciendo de forma correcta. Y ellos empezaron a ¿qué? Empezaron entonces a restaurar todo lo que estaba destruido, no solamente el templo, sino también lo que significaba su religión. Amén. Estamos hablando muy a grosso modo, por si acaso, pero en definitiva ellos, ¿qué fueron haciendo? Fueron entonces nuevamente haciendo que su vida girara en torno a lo que ya conocían. Amén. Y entonces, ¿qué pasó? Después de esto, vino entonces nuevamente una nueva destrucción del templo. Pasamos eso antes primero por Herodes. Herodes lo que hizo fue ampliar el templo y lo amononó. Él le hizo como una garrita de tigre al templo
Por eso no se habla de un tercer templo con Herodes, porque él solamente lo mejoró. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros pasamos por varios periodos dentro de la historia de Jerusalén con el segundo templo, pero lo primero que nosotros podemos ver es de que ellos fueron invadidos varias veces, pero sin embargo en esos periodos hubo momentos en que, si bien es cierto, parecía que estaban como destruyendo lo que tenían, pero sin embargo ellos siguieron adelante. ¿Por qué? Porque aquí nosotros vemos lo que pasó con primero Alejandro Magno. Alejandro Magno, él, por ejemplo, conquistó también toda esa tierra y después cuando muere él, sus 4 generales se dividen la tierra y ahí quedaron los Ptolomeos, ¿cierto? Ellos, los que estaban ahí gobernando lo que era Jerusalén. Pero ahí vino algo terrible, que fue que entonces estos hombres profanaron el templo de Jerusalén y ellos lo que hicieron fue entonces dedicarlo lo más probable a Zeus. Y entonces allí vino de alguna forma algo terrible para el pueblo, lo que significaba que su templo, la máxima expresión de su fe, donde habitaba el Señor, había sido profanado terriblemente. Amén. ¿Me sigue? Y entonces, hoy estoy como contando la historia. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que se levanta una familia a pelear en contra de esto. Y estos fueron los macabeos. Ya, entonces, ¿qué pasó? Que ahí entonces estos hombres llamados entonces los macabeos, ellos pelearon en contra de los griegos, a los seleucidas, digamos en realidad. Y entonces ellos pelearon y vencieron. Ahora, ¿por qué se llama entonces así a los mandoneados? De repente le dicen macabeos, ¿por qué será? Los macabeos eran guerreros, por si acaso. Los macabeos fueron precisamente guerreros y ellos lograron vencer a uno de los, digamos, de los generales, se puede decir, de Alejandro, a los descendientes de Alejandro Magno. Y ellos recuperaron entonces el templo. ¡Wow! O sea, en realidad ellos eran secos. Ellos pudieron recuperar el templo. De hecho, lo que hicieron fue nuevamente dedicarlo al Señor. Nuevamente dedicaron el templo al Señor. Y entonces ahí otra vez volvió lo que era la vida alrededor del templo. Pero los invadieron de nuevo. Ahora los romanos. Y cuando los invaden los romanos que en principio ellos estaban siendo tolerantes también con la fe de los judíos, después ellos empiezan a ver como peligroso lo que estaba pasando en Judea. ¿Por qué? Porque allí empiezan a surgir entonces movimientos de unos tales cristianos. Y habían entonces allí varios problemas también con otros que eran los celotes y otros que eran los saduceos y otros los fariseos y todos los eos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que entonces ellos llega un momento en que se enfrentan a otro problema, que nuevamente los judíos piensan que ellos son capaces de entonces de levantarse en armas en contra de ¿quién? De los romanos. Y entonces viene nuevamente ahora un ejército enviado por Roma, un gran ejército para que vaya a pelear en contra de los judíos. Ahora, los judíos no eran tampoco una pavita para el loro, no era así. De hecho, ellos se levantaron en armas también y ellos, fue tal la derrota que le propinaron a los romanos tuvieron que salir huyendo. El ejército grande que habían enviado fue destruido completamente, esto alrededor del año 66 después de Cristo. Entonces, ¿qué pasa? Que después de esto, Vespasiano, él dice, no podemos aguantar esto. O sea, en este tiempo estaba Nerón como
como emperador, pero envía a Vespasiano que él vaya y sofoque esta rebelión que había ahí en Israel. Vespasiano, él no va a tontería loca y él es más astuto. ¿Y qué hace él? Él empieza a conquistar las ciudades que estaban alrededor de Jerusalén para dejarlos sin provisiones. Y posteriormente lo que hicieron fue hacer un muro alrededor de Jerusalén. ¿Para qué? Para que nadie pudiese entrar o salir de la ciudad. Y entonces los empezó a matar de hambre. Cuando estaban en medio del asedio, el emperador murió y entonces Vespasiano él asumió el puesto y entonces su hijo Tito quedó a cargo entonces del asedio. Y por eso es que después a Tito se le entrega el crédito de haber destruido entonces la ciudad de Jerusalén. Llega un punto en el año 70 después de Cristo, cuando Tito irrumpe entonces Jerusalén, la destruye casi por completo y destruye el templo de Jerusalén, el segundo templo. Y ahí solamente queda un muro, que es el muro oriental o el que hoy día conocemos como el muro de los lamentos. Amén. Bueno, después que le di la introducción voy a empezar a predicar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Que entonces aquí empieza nuevamente a quebrarse lo que era la religión judía. Porque de ahí en adelante hubo intentos por nuevamente levantar el templo, pero nunca se logró. Hasta que después, un par de cientos de años después, finalmente se edifica allí el templo de la cúpula de la roca y otro templo más que eran de los musulmanes, y ahí ya nunca más se pudo volver a edificar el templo. Hay una profecía que dice que cuando venga el Mesías va a ser cuando se edifique el tercer templo. Entonces, muchas de las profecías mesiánicas están en torno a cuando el tercer templo sea levantado y cuando se restaure el sacrificio continuo. Pero no es realmente ese el motivo de la predicación. Los tengo metidos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que todo esto que ocurrió con Jerusalén y con el templo hizo que ellos tuvieron que cambiar la forma en que adoraban al Señor. Entonces, todo lo que antes iba alrededor del templo de Jerusalén, ahora ya no existía. Entonces, ¿cómo lo hacían ahora para poder entonces adorar a Dios con todas las cosas que estaban pasando? De hecho, los musulmanes, cuando los invadieron, que fue por mucho tiempo, ellos también estaban con un problema. ¿Cómo hacían ellos para hacer que su religión pudiese seguir entonces allí presente? De hecho, después, en la historia tenemos cómo después vinieron las cruzadas y todo lo que también vino como consecuencia de eso. Hubieron como 3 cruzadas también para allá. Y entonces, al final, Jerusalén pasaba de la mano de los musulmanes para los judíos, que después pasaba hacia los cruzados y volvía nuevamente hacia los musulmanes, y así estaba. Entonces, ¿qué hizo el pueblo de Israel para mantener entonces viva su tradición? ¿Qué hicieron? Surge una nueva forma de adoración. No estaba el templo, no estaba el arca del pacto, no estaba la esencia de su religión. Entonces, por lo tanto, allí surge entonces lo que hoy día se conocen como las sinagogas. Amén. Entonces ellos empezaron a adorar a Dios cambiando su culto. Ya su culto no era el mismo. Ahora ellos se dedicaron a estudiar la palabra y entonces ya a reunirse en las sinagogas. Cambiaron completamente la forma, porque ahora no había un solo templo, sino que habían múltiples sinagogas repartidas por todo el país e incluso repartidas por el extranjero. En todo lugar donde ellos fueron dispersados,
lo que se llama la diáspora, ¿cierto? La diáspora son todos los judíos que están alrededor del mundo. Y entonces allí se empezaron a levantar sinagogas en todo lugar, y entonces allí se empezó a estudiar la palabra, y allí se empezó entonces a hacer una liturgia que era muy diferente a la de antes, porque antes se llevaban animales, se sacrificaban, ahí estaba entonces la mesa, los panes, la preposición, el sacerdote y todo lo demás. Pero en la sinagoga no estaba esto. Habían cánticos y se estudiaba la palabra, y después ellos debían volver a su vida. O sea, todo había cambiado. Diga, todo había cambiado. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que ellos estaban acostumbrados a su forma, pero Dios se encargó de quebrar esa forma para que entonces ellos tuviesen una visión diferente de cómo adorar, de cómo buscar al Señor. Y ahora usted dirá, ¿pero cómo Dios lo permitió? Sí, Dios lo permitió. Y de hecho Dios lo permitió también para que se preparara el camino. ¿Para qué? Para que apareciéramos nosotros. ¿Me sigue? Porque de hecho el libro de los Romanos dice de que nosotros no debemos mirar con desprecio a los judíos. Estoy parafraseando esto por si acaso. No tenemos que mirarlos con desprecio porque ellos, a causa de que fueron ellos endurecidos de su servicio, o sea, de su mente, endurecidos de su mente para que no entendieran, entonces vino la salvación hacia los gentiles, que somos nosotros. Amén. Entonces, nosotros no debemos olvidar esto, pero sí hay algo que nosotros debemos sacar de esto, una lección de todo esto. Dios muchas veces permite que nosotros tengamos cambios. ¿Por qué? Porque ese cambio hace que entonces su palabra se extienda y de alguna forma también nosotros podamos avanzar en el reino de Dios. Yo le digo una cosa. Hoy en día nosotros como iglesia estamos reunidos aquí en este lugar, Amelia 538. Amén. Pero sin embargo la voluntad de Dios es que nosotros nos esparzamos por todo lugar y llevemos la palabra. ¿Ustedes amén? Pero para hacer eso, Dios debe quebrar nuestra forma de cómo estamos haciendo las cosas. ¿Me sigue? Entonces, ¿por qué le puse todo este ejemplo? Porque hoy en día nos habituamos a hacer ¿qué? A venir el jueves al culto y venir el día domingo al culto. Y esa es nuestra liturgia, así nos movemos. Y de hecho, incluso estamos habituados a hacer lo mismo de siempre. Hacemos el plan de trabajo y generalmente ¿qué decimos? Vamos a ver quién hace el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del Niño, quién hace las fiestas patrias y quién organiza la Navidad. Y entre medios hacemos un par de encuentros. ¿Sí o no? Esa es nuestra forma de trabajar. ¿Es así? Entonces llega un punto en que el Señor empieza también a poner inquietudes. ¿Por qué? Porque no podemos estar siempre haciendo lo mismo, esperando obtener resultados diferentes. ¿Sí? Hay un dicho que se le adjudica a Einstein referido a eso, que dice que el hombre es el único ser viviente que hace siempre lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Y de alguna forma a nosotros nos estaba pasando lo mismo. ¿Me hago entender? Porque estamos como mecanizados para hacer lo mismo. Amén. Pero ¿sabe qué? Dios tiene para nosotros en lo que viene aquí en adelante cosas diferentes. ¿Cuántos quieren ser parte de cosas diferentes? No están muy convencidos. ¿Cuántos quieren ser parte de cosas diferentes? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que debemos cambiar
nuestra visión, cambiar la forma en que estamos viendo las cosas. Y para eso, entonces, el Señor debe llevarnos a que tengamos una estrategia diferente, a que tengamos una forma diferente de movernos, y a que también queramos alcanzar cosas diferentes. Entonces, si yo le pregunto en este momento, ¿cuántos conocen la visión de la iglesia? ¿Cuántos me pueden responder? ¿Se dan cuenta? Porque realmente nos acostumbramos a hacer algo siempre igual, pero no quiere decir que esté bien, sino que simplemente estamos acostumbrados a hacerlo así. Hay una historia que alguna vez conté de una mujer que estaba haciendo pescado frito y llegó su hija y la vio y le preguntó: mamá, ¿por qué le cortas la cabeza y la cola al pescado? Y ella la mira y le dice: mira, en realidad, pregúntale a tu abuelita, porque yo siempre lo he hecho así, porque aprendí de ella. Y entonces ella va de la abuelita y le dice: abuelita, ¿por qué le cortan la cabeza y la cola al pescado para freírlo? Y ella, intrigada, le dice: bueno, la verdad es que no lo sé, porque yo lo aprendí de mi mamá. Y entonces pregúntale a la bisabuela, aún estaba. Y va nuevamente y le pregunta y dice: bisabuelita, ¿por qué nosotros le cortamos la cabeza y la cola al pescado cada vez que lo freímos? Y entonces él le dice: lo que pasa, hija, es que nosotros cuando vivíamos con, digamos, tu abuelita, éramos tan pobres que nuestro sartén era tan pequeño que la única forma de que cayera era cortándole la cabeza y la cola. Y por eso lo hacíamos de esa forma, para que el pescado pudiese caer en el sartén. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al final lo que ocurre es que hacemos las cosas por inercia, porque vimos cómo otro lo estaba haciendo, pero no necesariamente porque fuese la mejor forma de hacerlo. ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué es lo que estamos o qué le estoy diciendo con esto? Debemos hoy replantearnos la forma en que estamos haciendo iglesia, replantearnos la forma en que hoy día estamos nosotros llevando al Señor a otros, replantearnos la forma en que estamos trabajando, replantearnos la forma en que estamos siendo piedra viva. Esto es una buena palabra para partir el 2025, ¿cierto? Entonces, ¿qué le estoy diciendo con esto? Vamos a tener que mirar nuevamente el cómo estamos haciendo. ¿Para qué? Para que sepamos hacia dónde vamos, qué queremos lograr, cuáles son nuestras metas. ¿Sabe qué? Muchas veces avanzamos durante el año, pero sin embargo no tenemos claro qué es lo que queremos lograr. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque generalmente hemos estado diciendo queremos hacer 2 encuentros este año y esa es la meta. Pero ¿será eso realmente lo que Dios espera de nosotros o querrá algo más? Querrá algo más de nosotros. Y entonces la forma de plantearnos esto es decir, debemos estar dispuestos a dar más de lo que hemos dado hasta ahora. ¿Me sigue? Y estoy hablando de darnos, de eso estoy hablando, de darnos para el Señor. ¿Por qué? Porque de alguna forma, cuando nosotros nos empezamos a acostumbrar a hacer siempre lo mismo, también empezamos a ir en los hombros de los demás sin hacer nada. O sea, si siempre hacemos lo mismo, mejor que otros lo hagan y yo solamente voy a beneficiarme del trabajo de otros. O sea, me subo a la carreta, pero no empujo. ¿Me sigue? Y entonces eso termina siendo algo que es terrible. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta de que no ayudamos al crecimiento, sino que lo obstaculizamos.
¿Me sigue? ¿Por qué? Porque lejos de empujar la carreta, nos subimos arriba y la hacemos más pesada para los que realmente quieran hacer algo. Entonces, ¿qué es lo que debemos ver nosotros? El Señor dijo, si alguien te pide que le lleves la carga, 1 milla, tú llévala 2. Y entonces, ¿por qué dice esto? Porque debemos estar dispuestos a toda buena obra. En ese tiempo, cuando Jesús dijo esto, cuando había algún soldado romano que él no quería ver sus cosas, le decía a cualquiera, hey, llévame entonces mis cosas. Y estaba obligado por ley a llevarla 1 milla, la carga. Y el Señor le dice, no solamente 1 milla, sino llévasela 2. Así es. Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Nosotros hoy día debemos estar dispuestos a no solamente dar 1 milla, sino dar 2 o 3 o las que el Señor quiera. ¿A qué me refiero? Nosotros no debemos conformarnos con lo que estamos haciendo el día de hoy, sino que debemos aspirar a más. ¿Se fueron? Debemos aspirar a más. Ah, están ahí. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo todo esto? Porque es necesario que nos reenfoquemos, que miremos las cosas de una forma diferente. Y para eso es necesario que anhelemos hacer cosas nuevas, anhelemos movernos de una forma diferente. Y para eso debemos estar dispuestos a darle tiempo al Señor. Gracias, Polito. Debemos estar dispuestos a darle tiempo al Señor. ¿Sabe que una de las cosas más importantes que hoy día nosotros tenemos es nuestro tiempo? Sobre todo viviendo aquí en la región metropolitana. Aquí siempre a la gente le falta tiempo. Con quien usted hable siempre está apurado y siempre como que parece que todo lo que tenía que hacer era para ayer. ¿O no? Entonces, porque de alguna forma nuestro tiempo se ha puesto o se ha convertido en algo muy valioso, pero como es lo más valioso que tenemos, también podemos ofrendarlo para el Señor, nuestro tiempo. ¿Me sigue? ¿Por qué le estoy diciendo todo esto? Porque hemos recibido palabras de que este va a ser un ministerio grande. ¿Usted lo cree? Pero ¿podremos ser un ministerio grande haciendo siempre lo mismo? No, no vamos a poder. El Señor nos ha hablado de que vamos a levantar múltiples cosas, pero ¿podremos hacerlo haciendo siempre lo mismo? No, porque ya haciendo lo mismo logramos esto. Entonces debemos dejar de hacer siempre lo mismo y enfocarnos en hacer algo diferente. ¿Para qué? Para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros. Esta palabra no solamente para ustedes que están aquí, sino para los que están mirando y para los que debiesen mirarla después. ¿Por qué? Porque Dios nos está quebrando el esquema. Lo hizo conmigo, me quebró el esquema. De hecho, cuando prediqué el día domingo anterior, los que entendieron se dieron cuenta de que había un cambio, había un quiebre de esquema de parte del Señor. ¿Sí o no? ¿Usted lo notó o no? Algunos sí, otros no. Pero ¿sabe que esta palabra de hoy es precisamente para decirle ahora claramente, debemos quebrar el esquema de Piedra Viva. Debemos hacer las cosas diferentes. ¿Dice amén? ¿Qué significa? Que ahora vamos a idear cosas diferentes y que vamos a ponernos metas por lograr. Entonces ya no va a ser, hagamos a ver qué sale. No, vamos a planificar para lograr cosas. Porque el Señor nos puso metas que debemos alcanzar. ¿Sabe qué? La iglesia, Piedra Viva, puede alcanzar muchas cosas, pero ¿sabe qué? Estamos dormidos.
Y hoy es necesario despertar. Hemos orado un año. ¿Por qué? Pidiendo al Señor que nosotros podamos crecer y que podamos cumplir todos los anhelos del corazón del Señor para nosotros. Es así, ¿cierto? Un año orando. Y entonces, si estamos en eso, hoy día nosotros más que nunca debemos creerle a la palabra del Señor. Creerle a sus promesas. Si hoy día, al igual como el Señor hizo con su pueblo, que lo quebró de la forma en que antes lo estaba haciendo, para lograr que en definitiva ellos fuesen esparcidos y llevasen también el mensaje hacia todo lugar, porque esto le pasó también a la iglesia primitiva, ¿cierto? Que eso no lo dije, pero le pasó. Cuando ellos estaban en Jerusalén, no salían de ahí, estaban ahí todos juntos en Jerusalén, la iglesia primitiva. Pero ¿qué pasó? Tuvo que venir la persecución. ¿Para qué? Para que ellos tuviesen que ser esparcidos y llevar el mensaje del Evangelio por todo lo que era el mundo conocido. ¿Me sigue? O sea, muchas veces Dios nos inquieta y nos mueve. ¿Por qué? Porque es necesario crecer. ¿Saben por qué Dios nos está inquietando? Porque es necesario crecer. Y la única forma de crecer es que nosotros entendamos que ya no podemos seguir haciendo lo mismo. Los veo a todos con una cara haciendo interrogación mirando. Vamos a replantearnos muchas cosas. Este periodo que viene ahora de enero, febrero, va a ser un tiempo de replantearnos muchas cosas. Habitualmente nosotros en marzo damos como el puntapié inicial a lo que viene del año. Pero esto no va a ser así, sino que va a ser el puntapié inicial de una nueva forma de trabajar. Nos vamos a proyectar 2, 3 años más para lograr cosas. Nos vamos a fijar metas, objetivos. Vamos a mirar la iglesia de una forma diferente. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque es necesario que nosotros dejemos de mirar la iglesia como el cultito del día jueves o del día domingo y la empecemos a mirar como la gran iglesia que Dios dijo que seríamos. Entonces, para eso es necesario que nosotros empecemos a mirar más allá de lo que ven nuestros ojos. Si Dios dijo que nosotros íbamos a ser una gran iglesia y que íbamos a tener quizá el día de mañana centros de rehabilitación o de estudio, o si íbamos a tener corporaciones o, ¿cómo se llama esta otra palabra? O fundaciones o lo que sea, todo eso requiere trabajo y requiere planificación. Esto no cae del cielo, sino que debemos ponernos a trabajar. Y es necesario que los que estén dispuestos van a tener que dar su tiempo y muchas veces sus recursos porque las cosas funcionen. Amén. Le digo más. Nosotros, la idea es que el día de mañana podamos tener los recursos para hacer que cuando los pastores empiezan a ir a abrir nuevos lugares, podamos mandarlos financiados, no a la buena de Dios, sino financiados. Entonces, y para eso debemos nosotros trabajar para lograrlo. ¿Se puede? Sí, se puede. Se puede hacer. Pero ¿sabe qué? Se puede hacer, pero nosotros debemos creer que se puede. No solamente decir, bueno, si Dios lo dijo, será. No, creerlo. Porque ¿sabe qué? Yo creo que las promesas de Dios precisamente se siembran en personas
que realmente le creen a la palabra y están dispuestos a decir, si hay que hacer esto, hagámoslo. Porque si el Señor lo dijo, Él lo hará. ¿Dice amén? Entonces, ¿sabe qué? La iglesia debe pasar por un periodo de adaptación a esto, pero también tiene que ir hacia el poder reestructurarse y poder ser entonces una iglesia distinta. El Señor nos entregó hace años una palabra, juntamente con decir que íbamos a hacer una iglesia grande, nos dijo que Él nos iba a dar estrategias, que muchos iban a querer copiarnos, pero que no iban a poder. Digo una cosa, yo creo que este es el tiempo donde Dios ya nos está empezando a remecer para decirnos, ya pues, no sigan esperando, es el tiempo de hacer. ¿Sabe? Nosotros a veces pensamos que el tener fe es creer y quedarnos sentados esperando que se cumpla lo que Dios dijo. No, no es así. Creer, tener fe es hacer. Es decir, yo creo en la palabra y por lo tanto voy a hacer. ¿Para qué? Para que entonces cuando esté haciendo Dios diga, eso es lo que yo estaba esperando. Estaba esperando que ustedes se movieran, porque cuando nosotros damos pasos de fe, entonces el Señor dice, eso es lo que yo estaba esperando. Ahora voy entonces a apoyar lo que están haciendo. ¿Me sigue? Cuando levantamos esto, hicimos un gasto de cerca de 11 millones de pesos materiales. Eso fue. Cuando sacamos la cuenta, más o menos eso fue en dinero de ese tiempo. Sin contar la mano de obra, solamente materiales. O sea, pues eso puede ser fácil, el doble. ¿Cierto? Le digo una cosa, no nos endeudamos en nada. Dios mandó, todo lo que está aquí fue ofrendado, incluso por gente que no venía a la iglesia. Nos contactaron por Facebook, por otras redes y nos donaban cosas para hacer esto. Los antiguos saben que no estoy mintiendo, es verdad, ¿cierto? Así fue. Entonces, Dios nos mostró en ese entonces de que Él podía hacer cosas grandes con nosotros, pero nos acomodamos a esa situación. Y entonces ya han pasado como 7 años de eso, más o menos, como 7 años han pasado desde que llegamos aquí, por ahí, sí. Pero ya es tiempo de hacer las cosas diferentes. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Sabe? Esta palabra que les estoy entregando el día de hoy es una palabra que debe llevarnos a entender que Piedra Viva requiere de gente dispuesta a hacer cosas nuevas, diferentes. Vamos a ocupar todas las herramientas que tenemos, llámese las personas que componen este ministerio, para que alcancemos cosas tremendas. ¿Usted está dispuesto? Nadie diga, no, es que yo no sirvo. No, todos servimos. En todas las cosas que usted puede imaginarse que es bueno, Dios lo puede hacer mejor. Amén. Le estoy dando un enunciado, pero viene después lo profundo, lo que tenemos que llegar a hacer. Amén. Entonces usted, más que hoy día ministrarle algo, digamos como ponerle la mano en la cabeza o algo así, lo que quiero que usted hoy día entienda es que de aquí en adelante viene un proceso donde debemos reestructurar, cambiar, anotar, escribir. ¿A qué me refiero? Que debemos tener manuales de cómo hacemos las cosas, debemos saber por qué estamos haciendo las cosas, debemos reestructurar la forma en que estamos llevando nuestras finanzas, saber todo lo que estamos haciendo, hacerlo diferente. ¿Por qué? Porque viene también una forma diferente de Dios para nosotros. Amén. Entonces, para eso, para hacer cosas diferentes,
se requiere gente que tenga la disposición para que estas cosas ocurran. ¿Cuántos dispuestos hay aquí? Quizá alguno ni siquiera lo entiende, pero sin embargo lo único que le pido es que esté dispuesto a lo que viene. Porque ni yo quizás lo entiendo muy bien todavía, pero sin embargo estoy dispuesto a lo que Dios prometió para nosotros. ¿Se dice amén? Quiero invitarlo a que se ponga en pie.